Bien, señores, vamos a conversar en estos momentos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Un poco más adelante, entonces, continuamos con el comentario de Melton Pineda, que nos queda pendiente. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, mucho mejor estando acá en el sol de la mañana, que hacía bastante tiempo que debía haber venido. Así es. Lo tenía marginado. Así es. Bueno, pues qué bueno que está con nosotros. Doctor, el tema de la muerte, de las muertes materno-infantil, pues establecido desde hace tiempo cuáles son sus causas, diseñadas varias estrategias, desde la estrategia de cero muerte evitable en términos materno-infantil hasta cualquier otra estrategia que se haya diseñado. Sin embargo, se mantiene esta alta incidencia. Usted, en el tiempo que tiene en salud y en el tiempo y antes de estar en salud como estudioso de esta problemática, ¿cuál es la situación? Bueno, yo desde que asumí este cargo, una de las preocupaciones principales que precede del inicio era justamente la mortalidad materno neonatal, porque el 80% de las muertes son neonatales. Neonatales. Como uno de los indicadores que nos falta como país de desarrollo medio. Es uno de los grandes indicadores que se usa. Si usted quiere saber cómo está una sociedad, hay que ver qué está pasando con la mortalidad materno-infantil. ¿Esa mortalidad incluye los haitianos, los dominicanos nada más, o incluye también las haitianas que vienen aquí con unas condiciones de embarazo? Incluye todo. Ok, doctor, lo que quiero decir es una cosa. No es lo mismo una paciente que usted le está dando seguimiento desde el principio del embarazo a una paciente que llega faltando una semana para dar a luz, o un mes. O sea, no debe ser el mismo abordaje, deben ponerla en estadísticas aparte, ¿no? Porque ustedes no le dieron seguimiento al caso, no saben cómo ella trató su embarazo. ¿No es así? En términos de la estadística, no. O sea, se recoge como mortalidad materna. La historia previa de quien llega al hospital es una cosa que hay que, lógicamente, consignar. Y se consigna también dentro de esto la nacionalidad de la paciente. Un 24% de los partos son de parturientas, son un 24%, haitianas. atención, oigan lo que dice el ministro de Salud. Un 24% de los partos en República Dominicana son de haitianas o de extranjeras. De haitianas. El 24%. Ciudadanas haitianas. Eso es. Entonces. Pero un paréntesis ahí, de haitianas que reciben. ¿Podrían ustedes especificar haitianas que residen en República Dominicana o haitianas que vienen exclusivamente a Panamá? Las dos cosas. ¿Y lo pueden segmentar? Hay haitianas que viven aquí, es un desorden. Y haitianas que vienen ya buscando atención en el país. No es lo mismo. ¿Y cuáles son las estrategias? Como oye, por eso es que Trump tiene tanto éxito. Bueno, que es un desorden. Una de las cosas que veía a mi llegada al ministerio era precisamente la curva, o mejor dicho, la recta en 15 años del comportamiento de este indicador, prácticamente con muy escasa variación. En 2009 hubo una muesca, en el 16 otra, pero esencialmente estamos hablando de un comportamiento uniforme en estos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que vemos al mirar aquí? Nosotros hicimos un diseño para medir qué estaba pasando en los hospitales. Porque a pesar de que la ley contempla que somos la rectoría, pero para usted medir y valorar, tiene que tener instrumentos de medición y esos indicadores medidos, entonces sacar las conclusiones debidas. Eso lo hicimos y levantamos en las 10 provincias principales estadísticas e indicadores de los elementos principales vinculados a estos casos. Los datos son desalentadores, muchas veces comprobando lo que ya OPS había consignado en su estudio, que decía que el apego a los protocolos estaba en un 40%. A nosotros nos quedó en 39.6%, lo que significa que 60%
de los casos tratados están alejados de los protocolos de manejo, que además la aplicación de la historia clínica perinatal no se aplica en la mayoría de los hospitales. Es una tasa tan baja que yo diría que es vergonzante, por debajo de 30%. Hay hospitales, lógicamente, que tienen buenos indicadores. Y pongo ejemplos porque en salud pública se ha establecido lo que se llama el sistema de redes, el hospital central y los hospitales de referencia y contrarreferencia. Digamos, la maternidad de Los Minas tiene a San Luis, Boca Chica, como hospitales al cual refieren los casos materno-infantiles. El Morillo King de La Vega tiene a Jima, tiene a Constanza, tiene a Jarabacoa, que son hospitales que remiten pacientes allí, pero son el hospital de base de la red COEN, como se le llama. Nosotros seguimos el principio de la red para la medición. Y se daban casos que siempre lo pongo de ejemplo, como un hospital nuevo, remozado, porque si hay algo que hay que destacar es que el nivel de inversión pública que se está haciendo en remozamiento y construcción de nuevos hospitales es descomunal. Nunca la sociedad dominicana había tenido ese nivel de inversión en ese campo. El hospital Morillo King es un hospital nuevecito, y el que lo conoció, que pudo llegar, sabe bien de qué estamos hablando en la característica de aquel hospital viejo, comparación con este hospital, con tecnología digital, salas de cirugías, o sea, modernas. Y un hospitalito como el de Jima Abajo tiene mejores indicadores que el hospital central. Más apego al protocolo, más aplicación de la historia clínica, más apego a la aplicación del partograma. O sea, hay muchísimos indicadores que nos dan una calidad de gestión superior al hospital central. Que no tiene que ver con recursos ni infraestructura. Y esto lo hacemos por una cosa sencilla, porque es muy fácil decir, ¿es el director del Servicio Nacional de Salud o es el ministro de Salud? No, el responsable de un hospital es la gerencia establecida ahí. ¿Y quién la pone ahí? Entonces, no es quien la ponga, es que si usted lo nombra encargado de una empresa, usted es el responsable principal de la gestión. Pero si no gestiona entonces bien, tiene necesariamente que haber cumplimiento en ese sentido. Si yo le hago una medición, es justamente con la finalidad de que se preparen planes de mejora. Es decir, están identificados los problemas, lo lógico es que con esa dirección, y ya se está procediendo a eso, hagamos los planes de mejora para corregir esas fallas que a nivel hospitalario se están presentando. Ahora, eso es un componente porque la muerte de estos tipos son pluricausal. Causa de muerte, hay 3 causales fundamentales que se han establecido, que son la hipertensión, que es la causa número 1 de muerte, sí, la infección y la hemorragia. La mayoría de las mujeres mueren en el puerperio. Ahora bien, ¿cómo es posible que una hipertensión que es prevenible, una infección que es prevenible y una hemorragia que también es contenible estén causando las principales muertes en el país? Mi punto de vista es de que el fallo que hay en atención primaria en el primer nivel tiene mucho que ver con esto, en el sentido de que debe producirse la captación en una acción extrahospitalaria temprana de la embarazada, que como ustedes saben, aquí hay barrios que están llenos de embarazadas adolescentes incluso. Pero en el barrio se sabe quiénes son las embarazadas. Bien. Ministro, por otro lado, ¿a qué nivel está el caso de la clínica de estética cerrada provisionalmente por el Ministerio luego de la muerte de la joven Julia Aristi? Y en su respuesta, por favor, incluir los 2 aspectos, lo de la habilitación, que aparentemente no estaban al día, pero también si el Ministerio puede y ha trabajado en la investigación para determinar si esta muerte fue por mala práctica o negligencia. La clínica está cerrada y ese procedimiento tenía unos 3 meses aproximadamente. Se había notificado a la clínica de que no podía seguir usando
la sala de cirugía porque no reunía las condiciones. Y después de ustedes notificarlo, la utilizaron. Siguieron, el caso se le presenta precisamente desafiaron con esa el poder, notificación. No le tienen miedo a la autoridad. Y entonces al producirse la muerte, lógicamente, y es la muerte de una amiga, de Dulce Almonte, de la red de la hija de la hija de ella. Sí. Se da la muerte de la hija en esas condiciones de notificación. Y ellos seguían operando. Y cuando se va a intervenir la clínica, había cantidad de mujeres esperando turno en la evaluación. Entonces se procede al proceso de cierre de la clínica y además hacer las auditorías del lugar. ¿Y está detenido el doctor, el médico? Ese es un procedimiento diferente porque hay notificación. Nosotros pedimos a la sociedad especializada la certificación de los créditos de los cirujanos que estaban interviniendo, porque hay por lo menos uno de los casos que no es aparentemente cirujano plástico. Oigan eso, señores. Julio, espérate, Julio. Oye lo que le ha dicho, espérense, señor. Que hay uno que no era cirujano plástico, doctor. Entonces, el Ministerio de Salud Pública está interviniendo en determinar si hubo mala práctica en esta muerte. En todas. Siempre se hacen las auditorías médicas. En todos los casos. Doctor, hay un tema ético, obviamente, pero ¿tenía que ser cirujano plástico o la ley no habla de que tiene que ser médico? La ley, me refiero, la ley. No, es que ya la sociedad, la especialización va conduciendo a que la intervención de un tórax, por ejemplo, no es que usted sea cirujano. Usted tiene que buscarse un cirujano torácico, que es el que está habilitado para eso, porque usted tiene que habilitarse. Y cuando se hace la habilitación de la clínica, se habilitan también los recursos humanos. Claro. Poli. Sí, hay algo que me preocupa y no sé si usted puede darnos la respuesta, o el director del Servicio Nacional de Salud, me gustaría que nos explicara en caso de ser usted. Cuando llega una señora en estado de embarazo a parir a un hospital y esa señora es indocumentada, no tiene ningún documento para... ¿Cómo se registra el niño en la documentación? ¿Qué tipo de, cómo se le establece el nombre? ¿Qué datos se le pone a esa persona? Mire, recuerden una cosa, que los hospitales no son una agencia de migración. No, lo sabemos. Todo el que llega a pedir, cualquier ser humano que llegue a solicitar asistencia, tiene que ser... Claro. O sea, el problema no es de ellos. No, lo que estoy preguntando es, pero el registro lo hace. Pero perdón, el registro lo hace. El médico entrega un documento y dice, Juana de tal parió. Una señora que no tengo ningún registro de cómo se llame, dio a luz un niño que tampoco le puedo poner nombre de quien le dio a luz, porque la señora llegó y no tiene nada que diga que ella es Juana o María. Cuando no hay documentación ninguna, habitualmente la paciente da un nombre y ese nombre se registra acompañado de la huella digital, que permite posteriormente hacer una identificación de la madre. La madre conduce. Pero el servicio hay que dárselo por un problema de humanidad. No, claro, nadie está hablando de pero lo que ocurre la huella se queda con la huella dactilar de la madre para identificar. Eso entonces, en esos casos, doctor, no se puede producir el registro en el civil. libro de extranjería. No, ni en el de extranjería ni en el de dominicano, porque un indocumentado tú no sabes la nacionalidad. Le digo, en esos casos no se registra en la oficialía del lugar por esa situación. Pero mi pregunta tiene que ver, usted ha hablado mucho de que en el tema del índice de la mortalidad materno-infantil o materno-neonatal en República Dominicana, tiene mucha incidencia el no cumplimiento del protocolo. Ya que ustedes han identificado eso está medido, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no se cumple el protocolo? Que en este caso se supone que es el personal médico el que no cumple el protocolo. Me gustaría saber eso. Y también, no es de su incumbencia directa, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional y hay toda una serie de discusión sobre que dice que los servidores públicos deben ir a SENASA. Y punto. Pero las administradoras de riesgos de salud mantienen la posición de que no hay capacidad, de que eso violenta hasta el derecho a la libre elección de la persona. Me gustaría su valoración en ese sentido. Bueno, es una sentencia del tribunal que sencillamente se debe cumplir. Claro. La ley originalmente planteaba que los servidores públicos iban a SENASA.
Y entonces aquí lo que hay es una ratificación de lo ya existente. Y pronunciado el tribunal, yo no creo que tengamos que estar apelando. Tiene que ver, doctor. Ellos insisten. La ley del 2001, la Constitución 2010. En 2010, habría que ver eso. Lo que dice Mercedes Rodríguez, la directora de SENASA, es que no lo viola. Habría que ver si cabe algún recurso de revisión. Ellos elevaron un recurso. Las SENASA, administradoras de riesgos de salud SENASA insisten, pero... Sí. Hay que meter en SENASA lo que hicieron la ley también, porque ellos la hicieron para otros. No, le estaba preguntando lo del protocolo que no se cumple. Sí. Bien, con los protocolos yo le decía que estamos patrocinando planes de mejora en cada uno de los hospitales. Acuérdense que digo, hay gerencia en cada hospital y los fallos detectados en esos hospitales deben pasar inmediatamente al plan de mejora con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. La idea no es hacer un castigo de inicio cuando tenemos una práctica crónicamente establecida que necesita intervenciones, acompañamientos, porque recuerden que aquí la designación de directores de hospitales se hace porque soy médico, pero un hospital es una gran empresa. Se necesitan gerentes. Capacidades administrativas y de gerencia para que aquello funcione. Claro. Y entonces, en ese sentido, decimos, bueno, vamos a los planes de mejora con fines de que el componente hospitalario sea más eficiente y por otro lado, vamos a la implementación de un sistema de participación social y de organización a nivel de los barrios, con las direcciones provinciales de salud y de área, con acompañantes de las embarazadas. Oigan esto, que es importante. Nosotros identificamos y captamos tempranamente la embarazada en el barrio. Estamos hablando de un fenómeno urbano, básicamente. Aquí hay 9 provincias que tienen el 70% de la mortalidad y son las de más desarrollo del país. No vaya las de más desarrollo, las demás, una contradicción. El Gran Santo Domingo tiene la mayor parte de la mortalidad del país, lo encabeza. Y después Santiago, San Cristóbal. Entonces, la participación social es un componente importante en la identificación de la embarazada y en la resolución antes de la vida, de llegar al hospital a parir. Doctor, ¿yo puedo tener acceso a ese porcentaje de muertes, a los datos, a esos datos que usted dice que están aquí en el Gran Santo Domingo? Sí, ¿Cómo claro. yo lo puedo Están conseguir? en el boletín epidemiológico. Por casos, con nombre y todo y cédula. No, nombre y cédula no. El boletín, datos generales. Son datos personales. Doctor, están el número de casos identificados y territorialmente identificados. Porque yo quiero saber, doctor, discúlpame, Julio, si hay una vinculación de esos casos con familias informales y disfuncionales. Bueno, si el 40% de los hogares lo dirigen mujeres solas, algo tiene que tener. Doctor, llama la atención que en los últimos meses, digamos, las últimas semanas, están apareciendo casos de la rabia y algunas cosas así. Y mucha gente dice que es un mal manejo de parte de las autoridades, tanto del Servicio Nacional de Salud como de el propio ministerio, de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con esta enfermedad que parecían que ya no estaban y de repente son una especie de brote, entre comillas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si usted mira la historia de las estadísticas, se da cuenta de que en 2009 hubo 4 casos también. 1, 2, 3... y 2, por lo menos en este siglo, 2018 y 2009 hubo 4 casos. Este año pasado hubo un caso que diferente al del 2009, que fue una mordida por hurón. No por perro. Lo cual no es común. Bueno, no hasta ver un hurón da. De por sí tiene rabia. Exactamente. Hasta verlo da trabajo. Y fíjense ustedes cómo ocurrió ese fenómeno. Amarillo, vi una familia los otros días. Sí. Entonces, los casos que se dan son 3 casos en Pedernales. Okay. Sí. Pedernales tiene la tasa de vacunación de perros y gatos más alta del país. Wow. La más alta del país. Más alta de todo ¿Y lo el esterilizan, país. doctor? ¿O nada más lo vacunan?
Se hace la vacunación. Porque hay que esterilizarlo, si no tienen dueño, doctor. Porque yo cuando oía a algunos distinguidos médicos hablando sobre el manejo que se ha hecho sobre fallos en la vigilancia epidemiológica. Eso dicen algunos. Y yo digo, bueno, ¿y qué es lo que es vigilancia epidemiológica? Si tenemos la tasa más alta de vacunación de perros y gatos, si hacemos la búsqueda activa, óigase bien, búsqueda activa casa por casa, de mordidos, lamidos o arañados de perros. Los lamidos también. Sí, porque si usted tiene una abrasión, una herida, por ahí se puede meter el virus. Una pequeña herida. Entonces, si además de eso tenemos en perifoneo por toda la ciudad. Permanente. Todavía hoy. Es más, el último niño es 10 días después que la madre oye, lo contó al listín diario. El perifoneo dice, pero a mí no me dijeron que vacunar al niño de rabia. Y entonces cuando va a vacunarse, 10 días después de mordido. 10 días después, lo cual ya hacía prácticamente hay una responsabilidad individual importante. Melton. Doctor, ahora yo quisiera, si Melton me lo permite, cerrar con este último caso. Porque el último caso de la joven de 18 años no tiene rabia, creo. No tiene rabia. Gracias a Dios. Pero fíjense ustedes cómo se fueron, ¿qué tiene incluso algunos de ellos con una primera plana. Doctor, de un periódico. ¿Qué tiene esa joven y por qué la confusión? Es un caso bipolar, de tipo psiquiátrico. Ya. Okay. Wow. Y se confundió con rabia. Sus familiares lo explicaron desde el principio. El papá estaba claro que la rabia de ella era psicológica, decía él. Julio. Bueno, pero se asustaron. Bueno, no era rabia, era un pique que tenía. No, se asustaron porque están en la zona donde había un caso de rabia, pienso yo, de ahí la confusión. Naturalmente, o sea, lo importante es destacar lo siguiente. El caso es jueves en la noche y a las 12 de la noche se lleva al hospital Helio Fiallo y le ponen un diazepam porque lo que notaba era una persona agitada. No aparece la historia de mordida todavía. Exacto. A las 4 de la mañana despierta y la despacha. El papá se lleva a su muchacha. Al día siguiente vuelve también agitada la muchacha y vuelven y la sedan. Lo mismo. Estamos hablando el sábado. ¿Y de Pedernales dónde? Estamos en Pedernales. El domingo exactamente lo mismo. Hasta que el lunes el doctor encargado de epidemiología hace un interrogatorio más profundo y aparece la referencia de que da un hermanito de que fue arañada por un perro. Ahí es que surge la posibilidad bueno, que puede ser que podía ser Melton. Pero no había fiebre, no había hidrofobia, no había fotofobia. Ningún síntoma. Melton. No había agregando a eso, antes de la pregunta, se decía que los perros venían de Ansapit, de Haití, que pasaban de Haití hacia Pedernales. ¿Se ayudó siempre a vacunar allá en Ansapit? Esa no es mi pregunta. Es para agregar un poco de eso, porque de eso se manejó también. Sí, lo que nosotros, o sea, si teniendo todos los componentes que le he dicho, nos preguntábamos dónde está la X de la ecuación. Doctor, recuerde que no nos hemos desayunado aquí para que no venga complicando un poco. Entonces, ¿qué es lo que decimos? En la revisión que se hace, por ejemplo, el matadero de Pedernales es cuando usted va, hay 200 y 300 perros. ¿De quiénes son? Nosotros no sabemos. En el matadero buscando los residuos de la carne. Municipal, hay que esterilizarlo, doctor. En las noches, por ejemplo, en las muchas frituras que hay perros ahí recogiendo. Doctor, ponerlo a dormir, han venido de ahí. Los pollos no lo sacrifican cuando hay gripe aviar. Concluyente en este sentido, yo tengo una X planteada cuando usted mira el tema holísticamente. Y es algo que es una cañada que se para. Y se sabe que hay tráfico humano y de animales ahí. Pero envenenar el perro nunca ha sido opción del ministerio, ¿verdad que no? Nosotros no es Oli que está planteando lo que se planteó pero le estoy preguntando porque hay gente que y tú también lo planteaste. Sí, hombre, perro realengo. Pero no el tuyo, ¿verdad? No, aclare eso, doctor, aclare eso. Vamos a tener que cerrar. Una inyección, por favor. Una inyección para eliminarlo. Los míos. Y vacunado. Okay. Doctor, ¿qué síntomas de epidemia ustedes están manejando últimamente aquí en la República Dominicana? Se está hablando ahora de sarampión.
No, aquí no hay sarampión, no hay epidemia. Ya, es radicalizado. La única epidemia que hay aquí es de tránsito, de muerte por tránsito. Eso es Oye, pero eso es bueno. Ese es bueno. Ese es bueno. Desde el punto de vista de la salud pública, bueno, el sarampión es una alarma internacional. Ajá. En Estados Unidos acaban de aparecer varios casos de sarampión en una sociedad que tiene controlada, y en otros países. Entonces hay una alerta internacional sobre eso. Y nosotros lo que tenemos que hacer aquí localmente es arreciar los procesos de vacunación interna con fines de que las personas, nuestros niños, no se vean afectados por eso. Bueno, recuerden que tenemos 6.7 millones de visitantes. Doctor, gracias por no venir aquí a hacer relaciones públicas. No hemos quedado, pero no hemos quedado todavía con muchas preguntas. El doctor vuelva. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud Pública. Cambio y fuera, Mauro.